Todavía no coloquen nombre, ¿eh? Todavía no coloquen nombre. Bien, estábamos describiendo la característica de los músculos, estábamos en el plano, estábamos señalando justamente la capa intermedia y hemos señalado al iliocostal, al longísimo y al espinoso. Del espinoso estábamos acabando de mencionar estábamos acabando de citar que la función de los tres músculos es realizar, acá se ve bonito, los tres músculos. Entonces ahí están los tres. Tenemos a derecha y ojo, tenemos a izquierda, erectores de la columna. Los tres actúan al unísono. Quiere decir, pueden actuar de manera unilateral, permitiendo la flexión de la columna vertebral. Entonces, cuando actúa solo el erector de la columna del lado derecho, flexiona pues lateralmente al lado derecho. Ustedes quieren recoger un objeto, por ejemplo. Lo mismo al lado izquierdo. Cuando funcionan los erectores de la columna hacia el lado izquierdo, unilateralmente, flexionan lateralmente la columna vertebral. Pueden actuar de manera bilateral, quiere decir derecho-izquierdo, y permitir las características de la flexión del dorso. Una característica es controlan el movimiento en dicha flexión y mantienen erguida la columna vertebral. Los animales bípedos como nosotros, cuidado que alguien se ofenda, mejor diría, los seres humanos bípedos han desarrollado la masa muscular y esta masa muscular es fuerte, es consistente. Pero si vamos y hablamos de los cuadrúpedos, esta masa es débil, es blanda. Por eso cuando ustedes vayan y quieran comer carne blanda de la vaca, se puede, pues, ¿qué se dice? El filetillo. Bueno, lo dicen de tantas maneras, y una de esas para la carne de vaca es que la vaca no tendrá erectores de la columna. ¿Por qué? Porque es un cuadrúpedo. Sin embargo, si hablamos de un bípedo, cuando se extiende la columna vertebral en la posición erguida, dichos músculos iliocostal, longísimo y espinoso nos mantienen erguidos con esa tonicidad, con ese trofismo que tienen, con esa contracción continua que tienen. ¿Que yo puedo aumentar esto? Sí. Si quiero justamente realizar mayor extensión, puedo realizar un aumento de contracción voluntaria en esto. ¿Puedo lateralizarlos? Sí. Ahí está la contracción voluntaria. Puedo alzar un objeto gracias a los erectores de la columna. Me mantienen erguido y me mantienen en esa posición. Ahora, hay que recordar, un músculo tocado es como cuando, a ver, ¿con qué ejemplo? Hay plantas que se resienten. Ustedes van y a los que les gustan las plantas, agarran una planta y si la planta tiene características vulnerables, intrínsecas, y además que viene un tipo y lo agarra y le arranca una hojita, dos hojitas, la planta no crece más. Muchas plantas, por ejemplo, la de chirimoya, se tarda su tiempo en crecer y es engreída la planta, ¿no? Cuando les invite a mi jardín y vean que tengo chirimoya, o bueno, mi esposa está haciendo crecer chirimoya. Entonces ahí la característica de que esa plantita tenga esta propiedad de tomarse su tiempo. Lo mismo con la característica del longísimo. Cuando nosotros hemos hablado de hernias de disco, ¿qué hemos dicho? Tienen que hacerse una cirugía. ¿Y dónde creen que hacen el corte? Van a tener que cortar a los erectores de la columna. Es ahí, ya sea una microcirugía. Músculo cortado, músculo que
muy difícilmente se recupera al 100% en su función. Podemos llegar con la fisioterapia y con todo a un 95%. Ahora, dígame a nivel Bolivia, ¿cuántas personas quieren o hacen fisioterapia? Pocas personas hacen fisioterapia. Pocas personas llegan a completar unos 6 meses de fisioterapia. Si no son futbolistas, ustedes mándenle al fisioterapeuta a su paciente, 3 semanas, una semana va a ir, de lunes a viernes. Luego ya no va. Y por eso que tenemos que en la tasa de recuperación de lesiones musculares en nuestro país es menos del 25%, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. No hay disciplina en nuestros pacientes. No hay costumbre y hay que generar ese hábito. Muy bien, ahí está la parte del iliocostal, el longísimo y el espinoso en esa interacción. Bueno, por eso acá incluso les he puesto este concepto masa común para la acción de los erectores de la columna. Masa común. Y a los operados de hernia de disco, si hacen fisioterapia de manera adecuada, excelente. ¿No? Excelente. Van a tener una rehabilitación idónea. Ya está la capa intermedia, mis 3 músculos. Vamos a la capa profunda. Esta es una familia, se lo llama transverso espinoso. Dentro de la capa profunda, después de cortar a los erectores de la columna, voy a hablar del semiespinoso, de los multífidos y de los rotadores. Los 3 se llaman transverso espinosos. ¿Por qué tienen su nombre particularidad en particular? Porque en alguna cosita varían levemente, pero a grosso modo, los 3 se originan en un proceso transverso y se insertan en el proceso espinoso de la siguiente vértebra. Entonces, a grosso modo es eso, por eso lo llaman transverso espinoso. Se origina desde un proceso transversal, ahí está, eso se llama proceso transverso, y va y se dirige al proceso espinoso, ahí está el proceso espinoso. Ahora, ¿en qué varía? ¿A qué lugar del proceso espinoso va y se dirige? ¿No? Porque hay partes del proceso espinoso a proximidad del proceso espinoso. Entonces, es así que el semiespinoso agarra, aumentamos esta imagen, agarra los procesos transversos, pero solamente desde C4 hasta T12. Repito y recalco. El semiespinoso solo desde C4 hasta T12 y va y se dirige en el proceso espinoso, de inmediatamente superior. Quiere decir, acá está el proceso transverso y va al proceso espinoso superior. Acá está el proceso transverso y se dirige al proceso espinoso inmediatamente superior. Acá está la característica del semiespinoso. Va al proceso transverso, al proceso espinoso inmediatamente superior. Proceso transverso, proceso espinoso inmediatamente superior. Proceso transverso, proceso espinoso inmediatamente superior. ¿Bien? Entonces ahí está, muchos les recordará un arbolito de Navidad, esto que es el semiespinoso. Inervación, si estoy mencionando que su origen es de C4 a T12, se recibirá por los ramos posteriores de los nervios espinales C4 a T2. ¿Qué hace este? Como se dirige hasta la parte de del cuello, lo que va a producir es la extensión de las regiones cervicales, de la región torácica y levemente de la región, de la región torácica, cervical y torácica. Dígame, Condori Araujo. Entonces, la inserción sería de los procesos espinosos de C3 a T11. Muy buenas observaciones. Exactamente. Como hemos mencionado su origen, y alguien ha estado muy atento. Entonces ahí está C4 y T12, es su origen en el proceso transverso. La inserción que va a agarrar, como estamos mencionando, inmediatamente superior proceso espinoso, es C3 y T11. ¿Bien?
ideal, mejor no lo podía haber dicho con Dori para aclarar la porción del semiespinoso. El multífido también es un transverso espinoso, pero la diferencia del multífido es que acá está el multífido, este es el multífido, el anterior son rotadores. ¿Por qué sé que este es multífido? Porque la parte del multífido está más desarrollado a nivel lumbar. Entonces, si bien nosotros podemos reconocer otra característica de los transversos espinosos, ustedes van a reconocer a un transverso espinoso del llamado multífido cuando vean esta masa, justo esta masa. ¿Por qué? Porque lo dice más a detalle Keimur, más desarrollado lo tenemos a Keimur en la porción lumbar. Y va a agarrar, pero los procesos transversos y en su origen el multífido también agarra a los ligamentos sacroiliacos. ¿Recuerdan a los ligamentos sacroiliacos posteriores? ¿Quién nos recuerda a los ligamentos sacroiliacos posteriores? ¿No? Aquí vienen los ligamentos sacroiliacos posteriores. O dígame a alguien que no recuerda los ligamentos sacroiliacos en pelvis. Agarra ligamentos sacroiliaco posterior, agarra lo que representa procesos transversos de L5, ahí está L5, procesos transversos de L5, y agarra los procesos transversos de T1, T2, T3, T4, y va hasta la región cervical. Va igualmente los procesos transversos de las regiones cervicales a nivel de C3, C4, C5, C6, C7, y su inserción, a diferencia del semiespinoso, es que va a agarrar dos segmentos, quiere decir, acá se está originando el proceso transverso, y va a agarrar dos segmentos a cuatro segmentos superiores para insertarse en el proceso espinoso. ¿Me dejo entender? Agarra un proceso transverso y localizado 2 a 4 segmentos por encima de la inserción o del origen, de la inserción superior o el origen, va a tomar la inserción, la inserción propiamente dicha, ¿no? Agarra los procesos transversos, estamos hablando de este L5, va y se dirige a los procesos espinosos. ¿A qué procesos espinosos? Pero va a los procesos espinosos, si es de C5, y por si acaso desde el ligamento iliolumbar, estamos diciendo del sacroiliaco, perdón, no del iliolumbar, sacroiliaco posterior, desde el ligamento sacroiliaco posterior. Entonces quiere decir que L5 también va a ser su inserción. Si estamos hablando desde el ligamento sacroiliaco posterior, quiere decir que el proceso espinoso de L5 tiene inserción de multífido. L4 también va a tener. L5, ¿por qué? Porque lo van a hacer pasado 2 segmentos o incluso hasta 4 segmentos hacia arriba. ¿Bien? Entonces, eso va a ser el multífido. Es un transverso espinoso. El semiespinoso lo hacía inmediatamente superior. Y lo ha aclarado incluso con Dori. Si nosotros hemos dicho C4T2C, él ha dicho C3T11 en el proceso espinoso. Muy bien. Pero en el multífido, si estamos hablando desde la parte del sacro, desde la parte de los ligamentos sacroiliacos posteriores, entonces quiere decir que va a agarrar a L5 en su inserción. ¿Por qué? Porque está viniendo desde el sacro posterior, está avanzando 2 niveles. Y del proceso de L5 va a ir hasta L3. ¿Por qué? Porque avanza 2 segmentos. E incluso puede ir hasta L1. ¿Por qué? Porque desde L5 agarra 2 a 4 segmentos por encima de la vértebra de origen, de la inserción o del origen o la inserción superior. ¿Bien? Entonces va y haces 2 a 4 segmentos. Por eso los reconozco.
Y otra característica, la masa más desarrollada del multífido está a nivel lumbar. ¿Qué hace el multífido? Ayuda a los erectores de la columna. ¿Por qué? Porque estabiliza las vértebras en los movimientos de la columna vertebral. Quiere decir que si ustedes lateralizan la columna vertebral, gracias a que tengo multífido al lado derecho y al lado izquierdo, mi columna, mis huesitos, el L4 no se va a ir a un costado de L5, van a seguir en la articulación intervertebral. Eso es estabilizar las vértebras. Va a impedir que este eje se altere. Para eso tengo esta masa, ¿no? De multífidos. Y los rotadores se van a dividir en dos. Son los cortos y los largos. Acá voy a tener a los rotadores cortos y largos. ¿Qué los diferencia? Igualmente, proceso transverso, proceso espinoso. ¿Qué me diferencia de cortos y largos? Es que el corto lo hace inmediatamente superior, parecido al semiespinoso, y el rotador largo agarra dos segmentos por encima, parecido al multífido. Entonces, ¿por qué al rotador no lo digo semiespinoso o no lo digo multífido? Porque justamente los rotadores van reforzando dos áreas más importantes. La región torácica y algo de la región cervical. Entonces, tendré más rotadores en los procesos transversos de las vértebras torácicas. Y se estarán dirigiendo justamente, si tengo desde las vértebras torácicas, desde T12, y algo de las vértebras cervicales, quiere decir hasta C4, T12, algo parecido al semiespinoso, ¿bien? C4, T12. Y la característica de inserción sería C3 y T11. C3 y T11. Para los cortos, ¿me dejo entender? Para los cortos. Porque los largos, lo dice el concepto, van dos segmentos por encima. Entonces de T12 se te va dirigiendo hasta T10, los largos, el largo, y el que se origina en C4 va dos segmentos por arriba, va a tener que ir hasta C2, ¿no? Se te va dirigiendo hasta C2. Y ahí la característica de los rotadores largos y los rotadores cortos. Tengo un plano que lo llamo capa profunda menor, según Keimur, y según Rubier lo voy a llamar mis músculos segmentales. Repito, según Keimur se llama capa profunda menor, y voy a tener además que esta capa profunda menor, que Keimur lo va a denominar, Rubier lo llama segmental, y Keimur lo llama capa profunda menor. Son tres, los intertransversos, los interespinosos y los elevadores de la costilla. Asumo que estos elevadores de las costillas los han descrito en la parte de tórax, solo les falta recordar. Vamos a mencionar a los intertransversos. Fácil de mencionar a los intertransversos. Aquí estoy viéndolos incluso. Vamos, agarramos, creo que tengo individual de estos. Dos. No tengo individual. Ya. Acá voy a agarrar esta imagen y voy a ampliar. Estos son mis intertransversos. Ahí están mis intertransversos. Van desde el proceso transverso de las vértebras. Los voy a encontrar, ojo, los intertransversos. Los tengo en dos regiones, cervical y la porción lumbar. Cervical y lumbar los intertransversos. Por eso aquí les estoy mostrando, estos son los intertransversos lumbares. Y aquí arriba, obvio, tendrá que haber también los intertransversos cervicales. Y justo están aquí. Son mis intertransversos cervicales. Agarran un proceso transverso y se dirigen al proceso transverso superior. Entonces van a la superficie inferior del proceso transverso adyacente o superior. Esto está desarrollado en las vértebras cervicales y en las vértebras
lumbares. Aquí están las lumbares. Estos son mis intertransversos. Proceso transverso de la vértebra cervical y lumbar y se insertan en el proceso transverso de la vértebra adyacente. Quiere decir, es un intertransverso, este es dos intertransversos, 3, 4 intertransversos. Si vamos de L4 a L5, L5 a L4, L4 a L3, L3 a L2 y L2 a L1, son 4. Entonces ahí están mis 4 intertransversos. Lo mismo con la parte cervical. Y lo que hacen es venirse a inervar por los ramos posteriores que van a estas regiones. Quiere decir, los intertransversos lumbares, L1, L2, L3, L4, L5. Y los intertransversos cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7 y C8. A diferencia de los que eran como el multífido, que estaban un poquito ya para estabilizar, estos intertransversos ayudan a la flexión lateral. Los lumbares, obviamente, a la flexión de la columna vertebral. Y los cervicales, obviamente, a la flexión lateral del cuello. Muy bien, vamos con los interespinosos. Miren, acá están interespinosos. Van desde la superficie superior del proceso espinoso, desde las vértebras igualmente a nivel cervical y lumbar, más desarrollados, y van al proceso espinoso de las vértebras inmediatamente por encima del origen, ¿no? Entonces aquí están los interespinosos. Y vamos a tener los elevadores de las costillas. Los interespinosos antes para su inervación, los ramos posteriores de los nervios espinales. Como lo tenemos más desarrollado, al igual que los intertransversos cervicales y lumbares, la inervación de los interespinosos es la misma que los intertransversos. Difieren en la función porque no me colaboran tanto con la flexión, sino como están por encima de las vértebras, ayudan a la extensión de la columna. Como están por encima de las vértebras, ya no me ayudan a la flexión, repito, me ayudan a la extensión de la columna. ¿Bien? Los elevadores de las costillas, miren acá, también tengo los elevadores de las costillas. Todo este grupo muscular son conocidos como elevadores. Vértices de los procesos transversos desde C7 hasta T11, C7 hasta T11, justo tiene que ser hasta T11, porque como lo ha dicho Condori, ¿no? También en su razonamiento para el origen del semiespinoso. Entonces va desde C7 hasta ¿cuál? A la primera costilla. El que se origina en T1 va a ir a ¿qué costilla? A la número 2. El que se origina así sucesivamente. El que se origina en T11 es el que va a ir a la 12ª costilla. Esa es su inserción. Van a la porción de la costilla, a una región entre el tubérculo y el ángulo de la costilla. Pasadito el tubérculo, porque el tubérculo se inserta con el proceso transverso de la vértebra. Entonces, esa parte entre el tubérculo y el ángulo toma para inserción a los elevadores de la costilla. ¿Qué hacen? Elevan las costillas, ayudan a la respiración, inspiración y elevan la caja torácica. ¿Bien? Inervación. Como están desarrollados desde C7 hasta T11, reciben la misma inervación. C7, C8, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 y T11 para los músculos intrínsecos de la capa profunda. En la inervación de la parte posterior de los músculos del dorso, la mayoría de los nervios espinales lo que hacen es esto, lo que Carla Martínez Sánchez preguntaba hace un momento. ¿Solo tienen división motora? No. Van a tener una división motora y una división sensitiva. Porque la piel del dorso, ¿por quién va a estar inervado? Por los ramos posteriores de los nervios espinales, de cada uno de ellos. Desde C1 hasta L5, ¿no? Los ramos posteriores. Y acá una amplitud de lo que son, miren, acá está la médula espinal, ahí está el ramo anterior, se está dirigiendo, ahí está el ramo anterior, y este es el ramo posterior. Ahí está el ramo posterior, para la masa de los músculos en la región del dorso.
Bien, ahí está la característica para la región de dorso. Vamos con músculos de la región posterior del cuello. Estos los han descrito y solo los vamos a volver a mencionar para hacer referencia a los planos a los cuales nos vamos a describir en una región que se llama región suboccipital. O justo vamos a ver en esa región el triángulo suboccipital. Y para haber dicho triángulo, hago lo mismo que he hecho en dorso. Menciono músculos por planos hasta llegar a mi región suboccipital. Y para dicha región, menciono el trapecio. Ahí está el trapecio. ¿Quién lo ve? El número 1 es el trapecio. Corto en esta otra imagen al trapecio y me encuentro con 2. Me voy a encontrar con el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, 2 y 3. Y voy a tener las características de un plano más profundo al semiespinoso de la cabeza y voy a cortar al semiespinoso y recién voy a tener algo que se llaman los músculos suboccipitales. Acá está, estoy cortando al semiespinoso, miren, que estaba acá, semiespinoso de la cabeza, y voy a tener a esta área, esta serie de 4 músculos van a ser mis músculos suboccipitales. ¿Para qué voy y describo estos músculos de la región suboccipital? Para encontrar una arteria en su trayecto. Entonces voy y grafico dicha ubicación. Acá están los 4 músculos. Si no los ven todavía, les voy a poner los números. Da 1, 2, 3 y 4 músculos. He retirado al trapecio. Esplenio de la cabeza y del cuello. He sacado al semiespinoso. Y me estoy encontrando con los músculos suboccipitales, que corresponden a dorso. Voy y describo al 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo voy a describir a estos músculos suboccipitales? En esta imagen. Muy bien, en esta imagen. Reconociendo y enumerando cada uno de ellos. Digo, el número 1, o en relación a estos números, iré colocando mejor los nombres. El número 1 es el recto posterior menor de la cabeza. Es este. Ahí está. Este es el recto posterior menor de la cabeza. El número 2 es llamado recto posterior mayor de la cabeza. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Recto posterior mayor de la cabeza. El número 3 es acá vamos a describir 2, están colocando nombres. Coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Nombre y grupo. Bien, ya estamos. Nombre y grupo, nombre y grupo. Oh, que acostúmbrense a colocar su nombre completo, por favor. En especial a algunos que les da flojera escribir su nombre completo. ¿No? A algunos les da flojera escribir su nombre completo. Escriban su nombre completo o acostúmbrense para la siguiente, para la práctica, por ejemplo. Van a colocar nombres completos. El 3 es el oblicuo inferior de la cabeza, pero también se le llama oblicuo menor de la cabeza. Estamos entendiendo, acá está con el nombre de Rouvier. Y Rouvier le dice oblicuo menor de la cabeza. Entonces el 3, ¿cómo lo dice Keimur? Oblicuo menor de la cabeza. Y le estoy haciendo la analogía y les estoy mostrando cuál es el 3. El 4 representa el oblicuo mayor de la cabeza o oblicuo superior de la cabeza. ¿De dónde a dónde van cada uno de estos músculos? Vayamos empezando con el 1. El recto posterior menor de la cabeza va desde el tubérculo posterior de lo que es C1, y para señalar C1, aquí les voy a poner el número de las vértebras. C1 es esta, C2 es esta, y esta es C3. ¿No? Vértebras cervicales, C1, C2, C3. Entonces, lo que hace el recto posterior
menor de la cabeza es agarrar el tubérculo posterior, agarrar el proceso transverso, agarra el proceso transverso, el tubérculo posterior esto es en la gráfica, van a disculpar, esto es 1, agarra el proceso, en este caso C1 no tiene proceso espinoso, ¿qué tiene? Tubérculo posterior, agarra el tubérculo posterior de C1, agarra el tubérculo posterior de C1 y va y se dirige a la línea nucal inferior. Esta es la línea nucal inferior. Ahí está la línea nucal inferior. Ahora, de negro, para no confundir, esto es C2. Está C2. Ahí está. Lo que agarra el número 2, que representa al recto posterior mayor de la cabeza, el recto posterior mayor de la cabeza, agarra el proceso espinoso de C2, porque C2 ya tiene proceso espinoso, y se dirige a la línea nucal inferior, lateralmente a la inserción del recto posterior menor de la cabeza. Entonces, de color negro para el 2, que es el recto posterior mayor, y de color rojo para el recto posterior menor. ¿Quién le da la inervación a estos músculos? Viene el nervio suboccipital. Los 4 que estoy mencionando están inervados por el ramo posterior de C1. Y C1 se conoce como nervio suboccipital. Ya les estoy diciendo su inervación también. Muy bien, vamos con el 3, que es el oblicuo inferior. En su libro está como el oblicuo menor de la cabeza. Va desde el tubérculo, acá vamos a corregir lo que acá es proceso espinoso ya de C2, parte lateral del proceso espinoso de C2. Vamos a corregirle un poco a Keimur. C2 no tiene tubérculo posterior. No tiene tubérculo posterior Carla Martínez Sánchez, C2. No, doctor. En el proceso espinoso. No se está durmiendo, ¿no? No, doctor. Ah, más se vale. Ese no, doctor, no me ha sonado tan convincente. Es que no le estoy entendiendo muy bien. No me está entendiendo. ¿Qué? ¿Se lo repito otra vez? ¿Por qué no me dice? Pues, ahora otro rato me Sí, levanta su mano y ahora no me por levanta. favor. Ahora sí, más bien le he pillado. Ahí está el 1, entonces, representa el recto posterior menor de la cabeza. El 1 es el recto posterior menor de la cabeza. Agarra como origen, ahí está la O si quieren de origen, al tubérculo posterior de C1. Y viene y se inserta ¿dónde? En la línea nucal. Recuerden que esta es la línea nucal, detalles anatómicos. Línea nucal inferior y esta es línea nucal superior. Esta es la línea nucal inferior. Y se inserta pues en la línea nucal inferior. ¿Quién lo inerva? Nervio suboccipital, C1. Muy bien, ese es el 1. Ya está claro, supongo. C2 o el recto posterior mayor. Recto posterior agarra proceso espinoso de C2 y va a la parte lateral de la línea nucal inferior. Esta es la misma línea nucal inferior donde iba su hermano, que es el recto posterior menor, ¿no? Pero a un ladito, pues, a un ladito, para no molestarle, ¿no? Al hermano, al otro hermano, al hermano menor, ¿no? Algunos hermanos mayores son conscientes y no les molestan los menores, aunque la mayoría no sucede así. Bien, entonces ahí está, eso hace el recto posterior mayor de la cabeza. Y vamos a tener el 3, que es el oblicuo inferior de la cabeza. Y vamos a corregirle a Keimur, porque Keimur dice tubérculo de C2. C2 no tiene tubérculo posterior, tiene proceso espinoso. Entonces, lateralmente al proceso espinoso de C2, lateral al proceso, a esa espina bífida que tiene C2, y se dirige el oblicuo inferior
o oblicuo menor, como dice a este inferior, en Key Moore dice menor de la cabeza, y va al proceso transverso de C1. Bien, ahí está. Del proceso espinoso al proceso transverso. Y para terminar, el oblicuo superior, o también llamado oblicuo mayor, va desde el proceso transverso de C1, proceso transverso de C1, hasta el hueso occipital. Y dice, ¿entre qué líneas? Entre la línea nucal inferior y la línea nucal superior. Esta es mi línea nucal. Línea nucal superior. Y esta es la línea nucal inferior. Entonces, lo que va a hacer el oblicuo superior o el mayor es venir desde el proceso transverso de C1 hasta un punto entre ambas líneas, entre la superior y la inferior. Espero que ahora ya esté claro para Martínez Sánchez. Sí, doctor, gracias. Muy bien, entonces ahí vemos cómo están bien bonitos los 4 músculos. Ahí lo volvemos a dar el 1, el número es el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, correlacionando esto. 1, 2, 3, 4. Y van a formar un triángulo. Ahí está, miren, anatómicamente, esto yo les voy a preguntar. ¿Cuál será este? A ver, ya para la práctica, dentro de media hora va a ser, y 45 va a ser la práctica. ¿Cuál será este? ¿Dónde está? Beatriz es. Ya han colocado nombres, ¿no? Entonces vamos. ¿Quién es el primero? Calero, ¿por qué no están sus nombres? Me faltan de muchos sus nombres. ¿Por qué no estarán los nombres? ¿Dónde está Calero, Cristina? Cristina Calero. ¿Ay, Cristina Calero? Cristina. Levante la mano el que quiere puntos. Vamos a hacer octubres de galones a partir de mañana. Y el que no aproveche octubres de galón, así como las ferias promocionales, ni modo, pues ahí se quedarán nomás con su nota. Si estoy diciendo octubres de galón, donde más tendrían que participar. No, ya, vamos en orden. Leonardo primero, Valerie segundo, Carla tercero, Estrada